Bueno, XD. Bueno, vamos a empezar hoy siguiendo con el módulo de nefrología con síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se caracteriza por una triada clásica que es la presencia de hematuria, proteinuria y de hipertensión arterial y edemas, que eso está condicionado por una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Con respecto a la hematuria, que es de origen glomerular, la proteinuria es de rango no nefrótico y lo que decíamos, la reducción de la tasa de filtrado glomerular es lo que lleva a la producción de edemas y de hipertensión arterial. Ahora vamos a desarrollar esto por separado. Acá lo importante es determinar, de acuerdo a las etiologías que después vamos a ver, cuál es la urgencia para hacer una intervención, para poder hacer el tratamiento oportuno y que no haya una pérdida de la función renal que puede llegar a ser rápida en algunos casos si no intervenimos. Acá, a pesar de que parezca algo bastante sencillo, la hematuria se puede ver en un sedimento urinario. Necesitamos nada más que una muestra de orina. Lo que pasa es que tiene que ser una muestra tomada en fresco, que no pase más de 3 horas desde que el paciente toma la muestra hasta que yo la puedo observar. Y lo que vamos a ver es la presencia de los glóbulos rojos dismórficos, que también se llaman acantocitos, que tienen la estructura alterada. Acuérdense de la forma que tienen los glóbulos rojos, que es bicóncava y que en el centro es más clara. Acá, al pasar el glóbulo rojo por la membrana de filtración, que está alterada por el síndrome nefrítico, altera la estructura y eso hace que en vez de tener la forma original, tenga una forma distinta, y eso es lo que vamos a ver nosotros en la orina. Necesitamos hacerlo con un microscopio de contraste de fase. Y cuando nosotros queremos saber, tenemos un paciente que tiene la microhematuria, lo que pedimos es glóbulos rojos dismórficos en orina. Se hace así el pedido, no se hace en todos los laboratorios, pero eso de esa manera es como lo vamos a ver, y hay una score de acuerdo a los porcentajes que tiene, que eso no importa, pero el tema es que los glóbulos rojos alteran su forma y esos son los macrocíticos. La limitación es esa, que necesita un método especial y que también tiene que ser orina fresca. Acá está lo que les decía recién, que adoptan una forma distinta, que tiene todas esas estípulas que no son normales y hay distintos grados, porque pasan a través de la barrera de filtración, y es muy importante porque su presencia nos está indicando que es una hematuria de origen glomerular. Otra cosa que también vamos a ver en el sedimento urinario son los cilindros hemáticos. Es cuando estos glóbulos rojos que pasan a través de la membrana de filtración que está alterada al espacio urinario y a los túbulos. Acuérdense que los túbulos, dentro de los túbulos está esta proteína, que es la proteína de Tan-Fosfat, que sobre todo en la rama gruesa ascendente de la asa de se concentra y forma los cilindros, que pueden ser de distintos tipos, pueden ser hialinos, granulosos, y en este caso, al pasar los glóbulos rojos a través del capilar glomerular hacia el túbulo, se acumulan en esta base de esta proteína y se forman los cilindros hemáticos, que se ven así. Son muchos glóbulos rojos que están en una base alargada, que ese es el cilindro. Así se nos ve en el microscopio de la orina, en un examen de orina directo. O sea que por eso también es muy útil, porque si ustedes no cuentan con un microscopio de contraste de fase o no tienen a dónde hacer eso de los glóbulos rojos dismórficos, si ven hematía en la orina y ven aunque sea un cilindro hemático, ya podemos decir que es de origen glomerular.
Ahora, entonces, eso era el primer punto con respecto a la hematuria. Ahora vamos a ver la proteinuria. La proteinuria se puede dividir en rango nefrótico y en rango no nefrótico. Vamos a hablar el miércoles de síndrome nefrótico, así que ahora vamos a ver un poquito cómo se produce la proteinuria en estos casos de síndrome nefrítico. Siempre la pérdida de proteínas significa un daño en la estructura de glomérulos porque normalmente a través de la barrera de filtración, que ahora vamos a ver los componentes que tiene, no permite el pasaje de muchas moléculas, entre esas las proteínas, hacia el espacio urinario y después hacia la orina. Entonces es porque se produce una alteración en la barrera de filtración y eso produce un daño directo sobre los túbulos y después a largo plazo hay una reacción inflamatoria que primero va a ser aguda y después puede llevar a una fibrosis, a un daño permanente renal. La barrera de filtración, esto lo vamos a ver en todos lados, tanto en el síndrome nefrótico como en el síndrome nefrítico, hay una alteración en la estructura de esta barrera y eso es lo que permite el pasaje de distintas moléculas. Acá, los glóbulos rojos y de las proteínas. Después así también pasan lípidos, pasan otras cosas, vitaminas en el síndrome nefrótico, que también son alteraciones de la coagulación y todo, que eso ya también es por lo mismo. Entonces, esta es cómo está formada la barrera de filtración glomerular. Está formada por un lado por las células endoteliales, este es el endotelio papilar, que es la primera línea de defensa. Acá está apoyado sobre una membrana basal, la membrana basal glomerular, que después del otro lado tiene la capa visceral de la cápsula de Bowman, tiene lo que se llaman los pedicelos, son los podocitos que tienen sus prolongaciones. Estas son las prolongaciones de los podocitos que forman hendiduras entre un pie de podocito y el otro, que es un espacio que es una hendidura de filtración, que normalmente es un espacio que está abierto, pero que por diferencias de tamaño, por diferencias de carga, que tienen cargas negativas, hace que se repelan también algunas sustancias. Entonces, si esto está en verde, no pasa nada, no va a pasar ninguna proteína ni ninguna sustancia a la orina, al espacio de Bowman. Acá de nuevo, esto es lo normal, el mismo dibujo que veíamos recién, y acá es cuando se produce una alteración de los podocitos, entonces al alterarse la barrera pasa por diferencias de carga y de paso. Esto se produce en el síndrome nefrítico por una alteración por inmunocomplejos, porque hay depósitos de inmunocomplejos y también porque se activa el complemento, la cascada del complemento. La de los depósitos de los antígenos anticuerpos, que pueden ser circulantes o in situ, van al subendotelio o al subepitelio. Esto lo vamos a ver y sobre todo lo que siempre se describe como el prototipo de síndrome nefrítico es las producidas por las infecciones por el estreptococo beta hemolítico, las postinfecciosas. Entonces los depósitos de inmunocomplejos van a nivel de glomérulo, desencadenan la reacción inflamatoria. Eso produce también un infiltrado de neutrófilos y de macrófagos y hay una activación y consumo de complementos. Todo esto es importante porque es lo que vamos a ver después. Esto es para poder entender después qué es lo que vamos a encontrar en el laboratorio y en la clínica de estos pacientes. Se activa el complemento tanto por la vía clásica como por la vía alternativa y eso produce la ruptura de la membrana basal glomerular. Se produce a través de una reacción de hipersensibilidad tipo 3, que se forman los complejos antígeno-anticuerpos y van, irrumpen la membrana y se depositan en distintos lugares del glomérulo. Entonces ahí vamos a tener la clasificación también de las distintas glomerulopatías, de por donde sea y donde se produce. La alteración de complementos, ¿se acuerdan? La vía clásica que empieza con C1, después C4, la vía alternativa C3,
y eso produce después un complejo de ataque de membrana, que es lo que va a producir las lesiones, primero inflamatorias agudas y después van hacia la cronicidad. Si quieren preguntar algo, no sé si voy muy rápido o no. No, bueno, ¿qué más? Hay una proliferación a nivel celular, se produce, esto también es importante porque esto nos habla mucho de la gravedad del cuadro, de la glomerulonefritis, porque hay un reclutamiento de leucocitos, una reacción inflamatoria dentro del glomérulo que puede ser endocapilar o extracapilar, que lo van a escuchar mucho a eso. Entonces, endocapilar significa que hay una proliferación de las células endoteliales hacia la luz del glomérulo, y las extracapilares son las que se llaman las crecientes o semilunas, que se forman células que proliferan en el espacio de Bowman. En vez de ser un espacio que es virtual, está ocupado por células. Entonces, cuando tenemos en una biopsia eso, en general en un cuadro de mal pronóstico de gravedad, significa que si yo no intervengo con ese paciente para hacer algún tratamiento, eso va a evolucionar y las semilunas, en vez de ser celulares, van a ser fibrosas. Y eso ya, cuando hay fibrosis, es que ya es un daño crónico que es irreversible y después se termina colapsando el glomérulo. Así que acuérdense eso de las semilunas, que es importante. El mecanismo de la vasodilatación. Entonces, acá tenemos un resumen, ya terminamos acá con la fitopatología. Tenemos que el gatillo inmunológico, por la reacción de antígenos-anticuerpos, produce una respuesta inflamatoria y una proliferación endo y extracapilar. Eso produce la falla renal y directamente produce la disminución del filtrado glomerular con la producción de edemas y de hipertensión. O sea que está todo relacionado, sobre todo la proteinuria, con la producción de la disminución del filtrado y de edemas. Falla de filtración, se produce una retención primaria de sodio y de agua, expansión de volumen, una hipervolemia, eso lleva a hipertensión y a un edema periférico. De todas maneras, el tratamiento de estos pacientes, si bien está con sobrecarga de volumen, vamos a hacer tratamientos con diuréticos, pero de todas maneras requieren también algún antihipertensivo, que vamos a ver si se usa para hacer el tratamiento. Al producirse una disminución del filtrado glomerular, empiezan a acumularse las toxinas y lo que vamos a encontrar nosotros en el laboratorio son los valores elevados de los marcadores, como ya vieron, de la función renal, que es la urea y la creatinina, que no van a estar dentro del rango normal. Entonces, en la medida que tenemos mayor alteración de la función renal, esos valores van a estar altos y también van a producir una acidosis metabólica por una alteración del equilibrio ácido-base que regula los riñones y también a nivel hidroelectrolítico, sobre todo la hipercalesia. O sea, esto lo que va a producir en principio es una insuficiencia renal aguda por este cuadro, que si yo en el tiempo no lo trato y no evoluciona bien, va a evolucionar hacia algo crónico, si pasan 3 meses. ¿Cuáles son las causas del síndrome nefrítico? Las primarias, acá las dividimos en primarias y secundarias. Las primarias son las que solamente la enfermedad se produce a nivel renal, son las glomerulonefritis primarias, cuando no hay compromiso de otro órgano. Las que son secundarias de enfermedades sistémicas. Entonces acá tenemos dos patologías dentro de las primarias que son las más importantes, que son la nefropatía por IgA, que ya la vamos a ver, y las membranas proliferativas. Acá está la cambios mínimos. En general, la cambios mínimos lo que produce es un síndrome nefrótico. Prácticamente el 80% de los casos produce un síndrome nefrótico, como en el caso de por IgA y la membrana proliferativa. Y dentro de las secundarias está la lúpica, va a depender
de la edad y de otras cosas que ya vamos a ver, las posinfecciosas en general, y también las vasculitis asociadas a ANCA, que son muy frecuentes en personas mayores. Así que ahora les voy a dar un poquito de cada una como para ver cómo las diferenciamos y vamos a ver cómo se asocian. Acá tenemos que, con respecto a la edad, los pacientes que son en general menores de 45 años tienen mucho más frecuente la nefropatía policial, en general tiene una buena evolución y nos lleva a una pérdida de la función, lleva a una pérdida pero muy a largo plazo en general. Mientras que si tenemos una persona mayor de 65 años que en general presenta un deterioro brusco de la función renal, tenemos que pensar que puede estar relacionado con la vasculitis. Muchas veces son pacientes que se internan, que tienen algún antecedente, a veces de hipertensión o no tienen, y de pronto debutan con una fase renal aguda, sin tener ninguna causa. A veces son oligúricos, anúricos, y no tenemos mucha posibilidad de ver si tienen hematuria, si tienen la proteinuria, entonces ahí tenemos que sospechar y intervenir rápidamente. ¿Qué pasa en la glomerulonefritis postinfecciosa? Postinfecciosa es un término en general, la que se da más frecuente en los niños, en general menores de 18 años, son las post-estreptocócicas, que esa es por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ese es el prototipo de las producidas por el estreptococo. También hay otras que son en adultos, que están asociadas al estafilococo aureus, que no son tan frecuentes, pero que sí se dan en el adulto. Entonces ahí lo importante, bueno, las dos son iguales en cuanto a lo que se ve a nivel del microscopio, que son los depósitos como jorobas que aparecen subepiteliales. Esto se ve con la microscopía electrónica. Ya vamos a ver después en la biopsia qué es lo que vamos a pedir para saber qué tipo de enfermedades. La post-estreptocócica en los niños, hay una infección que primero que puede ser faríngea o en piel, las lesiones que va a variar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a qué tipo de lesiones. Entonces tengo que interrogar al paciente si tuvo previamente alguna infección, si se presenta con edema, con hipertensión, con disminución del filtrado, la orina que va a ser, en general la clínica va a ser la misma en todo. Los pacientes van a tener alteraciones del color de la orina, los edemas, la hipertensión, y en el laboratorio vamos a ver en mayor o menor medida un compromiso de la función renal. Acá sí, o sea, y acá de lo que veíamos de la fisiopatología vamos a encontrar los niveles de complementos bajos. Entonces, ante la sospecha de que puede ser esto, nosotros tenemos que pedir, aparte de pedir la orina, los glóbulos rojos, la proteinuria, pedimos dosaje de complemento y pedimos los anticuerpos antihipersolicina, que es el ASTO, que también van a estar aumentados en este caso, solamente en el caso este de que es producido por el estreptococo. Vamos a encontrar en valores del doble o más, y de ahí vamos haciendo una curva. Esto lo que tiene de, digamos, bueno, es que en general tiene una buena evolución, una evolución hacia la cronicidad, puede haber una persistencia del complemento bajo y de la microhematuria durante 3-4 meses después de resuelto el cuadro, pero en general evoluciona en forma favorable con recuperación total de la función renal. Tiene entonces la infección primaria, en el caso de la faringitis hay un periodo de 1 a 3 semanas hasta que empieza a aparecer la proteinuria y la hematuria, que en el caso de la infección en piel es un poco más, y eso es por lo del desarrollo de los anticuerpos que actúan a nivel del endómetrio, y bueno, y ahí están todas las características, y también agregamos eso, lo del diagnóstico, el complemento y los anticuerpos blancos. Esto es con respecto a lo que pasa con los niños, pero en los adultos también se puede presentar
producidas por otros microorganismos como el estáfilo o gram negativo. Son pacientes que tienen un estado de inmunocompromiso, como pueden ser pacientes diabéticos, pacientes con patologías hepáticas crónicas, alcohólicos. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La presencia, por eso cuando ustedes vean la hematuria, la proteinuria, tienen que pensar en que hay un daño glomerular y que no es una falla renal común producida por algo dinámico, lo que ya vieron en la parte de agudo. Descartando las otras cosas, tienen que pensar de que hay algo glomerular. Tiene un gran impacto en los diabéticos y es, a diferencia de la post-estreptotóxica, esta sí es grave, porque produce un daño importante de la función renal y ahí se crea, desde el punto de vista del tratamiento, un dilema, porque si uno no trata también, tiene que tratar la enfermedad de base, porque en la post-estreptotóxica tenemos que hacer el tratamiento con antibióticos para el estreptococo. Acá, a pesar de que tengo que hacer el tratamiento etiológico, que tengo que tener el germen, siempre lo tengo aislado, hacer de acuerdo al antibiograma que yo tengo, también tengo que hacer un tratamiento con corticoides para evitar que el desarrollo de toda la cascada inflamatoria se detenga y no me lleve a la fibrosis. Porque estos casos sí pueden terminar con un deterioro grave de la función renal. Eso es con respecto a las postinfecciosas. ¿Se entiende ahí? ¿Entendieron esa diferencia de las dos y todo? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? No. Dentro de las que habíamos dicho primarias, la nefropatía por IgA es, dentro de lo que es las glomerulonefritis primarias, es la más frecuente que hay a nivel mundial en algunos lugares, como Japón, están más estudiadas, se hace más biopsia, pero como glomerulopatía es la más frecuente, no siempre va a dar síndrome nefrítico. Por eso ustedes cuando lean dentro del síndrome nefrítico no los ponen como la más frecuente, porque muchas veces da solo hematuria. Entonces se da más en varones jóvenes que tienen la característica, dice, es una microhematuria persistente con episodios esporádicos de macrohematuria. Entonces sí puede ser un paciente que tenga esos episodios de microhematuria, pero no va a notar nada en la orina, porque es algo muy leve y tal vez no se da cuenta si uno no hace un análisis, un screening, porque si es una persona que tiene 30 años y no tiene ningún otro antecedente, puede pasar desapercibido. Puede hacer episodios de macrohematuria, cada tanto, digamos, en episodios, después de algunos cuadros como fiebre, cuadros respiratorios o a veces por el estrés. Estos pacientes tienen macrohematuria un par de días y después mejor. Entonces ahí es donde consultan en general y tenemos que hacer esto que habíamos visto al principio en el análisis de orina. Cuando viene un paciente y dice que tiene la orina que es color oscuro, dicen como Coca-Cola, entonces lo primero que tengo que ver es por qué tiene ese color que no es normal, y ahí vemos los hematíes y hacemos los glóbulos rojos dismórficos, vemos si tiene cilindros. Entonces la forma de presentación más frecuente de la nefropatía por IgA es con una hematuria nada más, o puede tener una proteinuria muy leve. Y en algunos casos puede presentarse como un síndrome nefrítico. Ahora, la forma más grave de presentación de la nefropatía por IgA es cuando se combina, cuando hay una reacción inflamatoria muy exagerada y se combina con la producción de las semilunas o creciente, que es la proliferación extracapilar, y que eso sí es grave porque daña mucho la función renal. Dentro de las causas secundarias, ¿se acuerda que hablamos de las asociadas con ANCA, que son los anticuerpos antidepósitos? Dentro de lo que es vasculitis, bueno, hay una clasificación que es muy extensa, que va desde los grandes vasos hasta los pequeños. Lo que nosotros tenemos a nivel del riñón, a nivel del glomérulo, son las vasculitis de
de pequeños vasos, y dentro de esos están asociadas a estos anticuerpos que se los dosa en sangre también. Hay otras relacionadas con palos respiratorios. Bueno, hay una clasificación muy intensa que no se la desarrollo, no la vamos a desarrollar, pero sí es para tener en cuenta que cuando tenemos un paciente en general mayor de 65 años que se presenta con un deterioro brusco de la función renal, lo primero no lo primero, pero bueno, tenemos que investigar cómo está la orina, cómo está la función renal, y en base a ver si no tiene también proteinuria, y si es sin antecedentes de deterioro muy brusco que puede estar producido por esta causa, que es una vasculitis. A veces puede tener o no compromiso en otro órgano, también pueden presentar lesiones en piel, que a veces son lesiones como esa vasculitis, que son como específicas si ustedes hacen la biopsia, pero sí que tenga un compromiso renal. Después, con respecto al lupus, bueno, la postestreptocócica ya hablamos. Con respecto al lupus, el lupus eritematoso sistémico, si bien ahora este año no lo vamos a desarrollar como algo separado, era para tenerlo en cuenta, para decirle dos palabras sobre eso. Acuérdense que, bueno, lo van a ver a lo largo del cursado, sobre todo en la parte de traumatología, por todo el compromiso que tiene a nivel, pero es una enfermedad que tiene un compromiso sistémico. Se da más en mujeres, mucho más frecuente en mujeres jóvenes, y dentro de lo que es la enfermedad tienen criterios diagnósticos. Entonces ya va a ser un paciente distinto. Puede ser que una paciente que no tenga ningún antecedente debute con una nefritis lúpica, sí, puede debutar, no es lo frecuente porque habitualmente es al revés, o sea, viene el paciente derivado por el reumatólogo porque ya tiene un diagnóstico de lupus y tiene proteinuria o tiene microhematuria, entonces se deriva para hacer en conjunto el diagnóstico y el tratamiento de estas pacientes. Pero siempre tenemos que pensar en patologías autoinmunes, que dentro de esas las más frecuentes es el lupus, cuando son mujeres jóvenes. Tiene compromiso pulmonar, de serosa, de piel, hematológico, todo lo que son los criterios diagnósticos, y dentro de lo que es el compromiso renal, tiene los depósitos, porque bueno, hacer una enfermedad autoinmune es por depósitos de inmunocomplejos también, y lo que ustedes van a ver, que eso yo quiero que se acuerden, son dos cosas. En la orina es lo que llamamos el sedimento telescopado. Eso es la presencia de todo tipo de células. Entonces voy a tener glóbulos rojos, voy a tener leucocitos, voy a tener cilindros, puedo tener cilindros hemáticos, o sea, si tengo hemático, bueno, me pone sello que es algo glomerular, no me dice que sea lupus, pero que es glomerular. Puedo tener cilindros granulosos, cilindros hialinos. Entonces, cuando yo tengo una orina que es así, que tiene de todo, que le llamamos telescopado, que es una alta sospecha de que sea un lupus. Y la otra cosa es que esto que dice acá, el patrón inmunológico fulcral, es cuando hacemos en la biopsia la inmunofluorescencia, tengo que me da positivo para todo, para todas las inmunoglobulinas, la G, la A, la M y el complemento, me da todo positivo. Cuando me da todo positivo en el mismo grado, entonces me ayuda mucho a pensar de que es lupus. Lo tengo que, bueno, aparte de la biopsia, lo tengo que corroborar con los anticuerpos y con el resto de la clínica, de todos los criterios que son diagnósticos para hacer lupus. Entonces, y después lo que produce el síndrome, o sea, el lupus puede producir tanto síndrome nefrítico como síndrome nefrótico. Lo que es el síndrome nefrítico hay una clasificación de nefropatía lúpica en cuatro tipos, dentro de la que el tipo 3, que es la proliferativa focal, y la 4, que es la difusa, son las que producen el síndrome nefrítico agudo y son las que producen este sedimento y estas características en la biopsia.
La que produce síndrome nefrótico es una membranosa que ya la vamos a ver en la próxima clase. Entonces acá son mujeres, en general jóvenes, bueno acá dice entre 18 y 65, pero tiene otras características ya, no solamente la regla. Bueno, y el tratamiento, por supuesto, va a ser de acuerdo a la actividad. O sea, esto nos indica que hay una actividad del lupus y el tratamiento tiene que ser bastante agresivo. Acá hay un caso clínico cortito de un paciente que tiene, que es un hombre de 50 años, que no tiene ningún antecedente, se presenta con edema bilateral, tiene una erupción purpúrica en las extremidades, dolores articulares y una presión arterial de 160/100. Desde hace 4 días que está así. ¿Qué piensa? ¿Qué síndrome nefrítico? Bueno, tenemos hipertensión, tenemos edema, no dice nada de la orina, ni de la cantidad, ni del color, y tiene lesiones en piel, que eso nos puede orientar hacia qué. ¿Cómo? Sería una colitis, pero dice como vasculitis, no dice como lesiones que estén infectadas, más como que son lesiones como vasculitis, esas erupciones como que pueden ser manifestaciones de una reacción inmunológica a nivel de la piel. De todas maneras le voy a pedir, ¿cierto?, una orina para ver si tiene o no tiene la microhematuria, la proteína. Pueden medir las proteínas, como ya vieron el otro día, hacerlas en 24 horas o hacer en la muestra que hacen la relación albúmina-creatinina y ver si no, cuando ponen la tira en la orina, la que es colorimétrica, si le marcan las cruces, las 2 o 3 cruces. Entonces, veamos cómo está el laboratorio de este paciente. Está hipertenso porque no tiene antecedentes, o sea, no es un paciente hipertenso que tengo esa presión y puedo decir no está controlado por algo, entonces, y también la sobrecarga de volumen que tiene. Entonces, miren el laboratorio. Tiene una creatinina de 11, ¿cuál era el valor normal? 1, 1.2 que dicen los laboratorios, para esa edad tal vez por 1 un poco menos, tengo 11. O sea que tienen los valores 10 veces más del valor normal. La urea, que es hasta 40, 50, está en 250. Y el potasio está en 6. También está aumentado, eso ya lo vamos a ver después. Bueno, ya lo vieron cuando tenemos un paciente con una falla renal, ya sea agudo o crónica, el riñón no maneja bien el potasio y lo retiene, y eso es un criterio de urgencia también, porque el potasio alto nos va a producir sobre todo arritmias. Entonces eso es tan alto. Tengo 4 cruces de albúmina en la orina, o sea, tengo una proteinuria, 20 a 25 eritrocitos, tengo una microhematuria y tengo cilindros granulares. No dice hemáticos, pero tengo cilindros. Entonces, esto es algo glomerular. No es algo que pueda ser, porque a veces puede ser un paciente que por otra situación tenga, que tenga una falla cardíaca o que tenga séptico, por alteraciones hemodinámicas haga la falla renal y no por esta reacción inmunológica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero con este paciente? Dializarlo. Es un paciente grave que ingresa urgente, dice 4 días de evolución. No serán 4 días o 4 días que está con los edemas, pero en poco tiempo evoluciona a esos valores, entonces hay que hacer diálisis. La diálisis que se hace, que es, bueno, hemodiálisis, se pone un catéter y se empieza a hacer diálisis para estabilizar y para poder hacer la biopsia. O sea, este paciente hay que biopsiarlo, porque si yo no hago una biopsia no sé qué es lo que tiene y qué tratamiento voy a hacer. Entonces hacemos diálisis, se coloca un catéter y una vez que tengamos la biopsia, simultáneamente iniciamos un tratamiento de rescate con dosis altas de corticoides, de letriprednisolona, que se hace entre 500 a 1 gramo, se pueden hacer 3 dosis en días consecutivos.
discutir, como para que con eso limpiemos o detenemos un poco la reacción inflamatoria y después vemos exactamente qué es. Acá en la microscopía óptica vemos que tenemos hipercelularidad, bueno, no se lo ve bien ahí, pero los luces los capilares no se las ve, y también hay proliferación de las células endoteliales y semilunas, bueno, no sé, ahí está, hay una semiluna que es celular, todavía no está fibrosada, entonces esto me habla de un daño severo de la función renal, no solo por el laboratorio, sino porque tengo una biopsia que está con mucha reacción inflamatoria y tengo que hacer tratamiento. En la inmunofluorescencia hay depósitos dominantes de S3 y también tengo depósitos de complemento, o sea que hay un consumo también de complemento, por eso lo marca el glomérulo. Y el diagnóstico definitivo de este paciente es una nefropatía por IgA con una presentación fulminante. Como les decía al principio, la nefropatía por IgA es la más frecuente de las primarias, en general tiene una evolución a lo largo del tiempo, pueden pasar 20, 30 años que produce un deterioro de la función y produce sobre todo la microhematuria, pero en algunos casos se puede presentar de esta forma cuando hay semilunas y cuando es una forma grave. Cuando tiene 50 años, tal vez uno podría haber pensado con lesiones en piel más que nada que puede estar relacionado a la vasculitis, pero eso se da en general. Podría ser también, y está dentro de los diagnósticos diferenciales, pensar que eso sería más grande, más de 60, 65 años. Pero bueno, si no tenemos la biopsia, no podemos saber qué es lo que tiene este paciente. No es una presentación habitual, pero lo hacemos al diagnóstico con la biopsia. Bueno, de acá entonces, de acuerdo a todo lo que vimos y toda esa clasificación de primarias y secundarias, siempre, ¿cuál es el gold standard de esto? Es la biopsia renal. Porque en el único caso que no harían biopsia, ¿en cuál es? ¿A qué paciente no le haría una biopsia renal que evoluciona bien? En los niños en la post-estreptocócica. Bien. En ese caso, si yo tengo un paciente muy joven, un niño que tiene el síndrome nefrítico, puede tener la función renal un poco alterada, lo sigo con complemento y con anticuerpos y evoluciona bien, en ese caso no voy a hacer una biopsia. Sí le voy a hacer si no mejora, si aumenta la proteinuria o si ya pienso que puede haber algo más asociado, pero en general las post-estreptotóxicas no se hacen biopsia. Las demás sí, porque nos va a aportar, aparte de cuál es el diagnóstico etiológico, nos va a mostrar en qué estadio está. Por ejemplo, en el caso de la nefritis lúpica, tiene los distintos estadios y distintos tratamientos de acuerdo a eso. Para estadificarla, también, por ejemplo, la nefropatía por IgA, hay una clasificación especial también, de acuerdo a lo avanzado que puede estar, y es la única manera de saber ante qué enfermedad está. Nos ayuda también en el caso en general, porque el paciente, si no llegamos tarde, no tiene mucho daño de la función renal, no tenemos una causa de la enfermedad renal, hay que intentar hacerla a la biopsia. O sea, ¿cuándo vamos a indicar una biopsia? Cuando es un paciente que tenga una causa inexplicable de la función renal, cuando tenga un síndrome nefrítico, que descarto que pueda ser una post-estreptocócica, cuando tenga un síndrome nefrótico, me sirve para saber cuál es la causa de la enfermedad renal en el caso, por ejemplo, de los pacientes cuando después tienen que entrar en el tratamiento sustitutivo y se trasplantan, porque en el trasplante pueden estas enfermedades, a pesar de que tengo tratamiento inmunosupresor, recidivar. Pueden aparecer de nuevo, entonces yo ya sé que esto es algo que puede aparecer y lo puedo tratar por más tiempo, o ya sé que hay enfermedades que recidivan con mucha frecuencia y son graves, y otras que no recidivan, o que si recidivan producen algo muy leve. Entonces, la biopsia renal es súper importante, se hace en general como control ecográfico, es invasiva, pero bueno, no es una práctica, o
sea, es frecuente y debería realizarse con más frecuencia, y se toman muestras para enviar a 3 lugares. La microscopía óptica, en donde acá vamos a ver con las distintas técnicas, ¿no es cierto?, de tinción, con la toxilineosina, con la tricrómica, vamos a ver las membranas con PAS, la melanina de plata. Podemos hacer un diagnóstico primero y ver si cuánto tenemos de agudo, de crónico, dónde está, si como vemos los glomérulos, vemos el túbulo, vemos el intersticio, capaz que tengo mucho daño tubular y por eso tengo valores más altos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que sí nos sirven. Después es importante la inmunofluorescencia, porque eso nos va a marcar cuáles son, si marca qué inmunoglobulina, si marca complemento, y también en base a eso hacemos un diagnóstico etiológico. Sería ideal hacer también la microscopía electrónica, y acá en la microscopía electrónica se puede ver bien cómo está la membrana basal, qué daño tiene, y se ven los depósitos, a dónde están, si son subepiteliales, subendoteliales. Entonces, ideal es tener, hacerlo con los 3 métodos para poder llegar a hacer el diagnóstico. Y así. Entonces, el tratamiento general son las medidas de soporte. Más allá de que yo tengo un paciente que tiene un síndrome nefrítico, tengo que hacer medidas generales y después voy a hacer el tratamiento de acuerdo a la etiología. Entonces, dentro de las medidas generales, tengo que controlar la sobrecarga del volumen que tengo. Entonces, para sacarle volumen, ¿qué voy a hacer? Le restringo el sodio en la dieta, y si yo le voy a poner un suero para administrar algún antibiótico o alguna otra medicación, le dejo el goteo mínimo para no sobrecargarlo más, y le restringo todo lo que sea sodio por suero y por boca. Tengo que usar diuréticos. En general los que se usan son los diuréticos de asa, la furosemida. Lo vamos a ver bien en detalle en el síndrome nefrótico, a donde actúa cada parte de la nefrona, en todos los glomérulos. En general se empieza usando en dosis variables, depende de la función renal y depende de la sobrecarga del volumen que yo tengo y de la gravedad. La gravedad la que esté el paciente, si está muy sobrecargado, que tratar más agresivamente, y si no, ir produciendo en forma más lenta un balance negativo para no agravar algo prerrenal. Entonces uso los diuréticos de asa y también voy a controlar la presión arterial. Acá el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es para disminuir la presión intraglomerular y de esa manera disminuir la proteinuria, o sea, un nefroprotector, y lo van a escuchar esto mucho también en las agudas, en las enfermedades renales crónicas, en la nefropatía diabética se usa mucho como nefroprotector, que pueden usar los inhibidores de la ECA o los ARA2 en distintas dosis, de acuerdo a la mayor dosis que el paciente tolere, que no le produzca hipotensión. No se los usa combinados, en una época se usaba combinado en los pacientes diabéticos, pero ya no se usa, y es para disminuir la presión intraglomerular. Pueden usar cualquier ECA, puede ser enalapril, que por ahí en nefrología también por una cuestión de costo se usa más, pero puede ser cualquiera, no hay una preferencia por ninguno. Y depende también eso, de lo hipertenso que va a ser el paciente. Tal vez si está muy hipertenso, con el enalapril solo no va a funcionar, entonces no va a mejorar. Pasamos a los sartán, que ya tiene más potencia como antihipertensivo. Después, con respecto a las nuevas drogas que hay, que ya no son nuevas, ya las vieron también mucho en cardiología, de los inhibidores de la SGLT2, que también se usan para disminuir la presión intraglomerular, actúan a nivel del túbulo renal, se usan independientemente del control metabólico. O sea, yo tengo un paciente que tiene un síndrome nefrítico, que tiene un síndrome nefrótico, y lo uso, o un paciente con una enfermedad renal con proteinuria, lo uso para mejorar también la filtración glomerular, para disminuir la hiperfiltración. Y ya hay estudios de que
Independientemente que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca o que sea diabético, lo mismo se beneficia con estas drogas, que las vamos a ver bien en cuenta. Bueno, esto es con respecto al tratamiento específico. Estas son unas guías de CADIO que son, digamos, entidades a nivel nefrológico mundiales que dictan guías de tratamiento y pautas en relación a las evidencias que hay. Entonces, cuando yo tengo esto es para obtener una idea, no es para saber el dosis ni nada, pero cuando tengo algo que es activo, que es agudo, lo trato con corticoides. En general lo que se usa es la metilprednisolona, como habíamos visto en ese paciente que se hacía 500 miligramos, se puede hacer hasta 1 gramo, se hace lo que se llama pulso, porque lo hago en una dosis alta que se hace endovenosa. Y después puede quedar o no con algún tratamiento bioral. Esto se puede combinar con otros agentes que son citotóxicos, como la ciprofosfamida, o biológicos, como el anti-CD20, que es el rituximab. Eso se usa, por ejemplo, para el lupus, para la vasculitis, pero bueno, yo para ahí tengo que tener ya la biopsia. Tal vez si yo tengo un paciente, estoy en un lugar donde no le puedo hacer biopsia, le hago tratamiento con corticoides, y bueno, y si no mejora con eso, no. Es difícil poder indicar otra cosa sin saber qué es lo que es. Y después, estos son los indicadores de a largo plazo, porque es lo que yo tengo que evitar, la fibrosis en general, la fibrosis tubulointersticial y la fibrosis también del glomérulo, que si no trato eso a tiempo evoluciona hacia la fibrosis y hacia la enfermedad renal crónica. Y también es importante poder manejar la proteinuria residual. Por más que yo haga un tratamiento puede quedar algo de proteinuria, entonces ahí intervienen las otras medidas como son los IECA, los ARA y los ISGLT. O sea que es importante. ¿Qué es importante entonces del síndrome nefrítico? La clínica, la orina, que está bastante accesible, y después la biopsia. Con eso podemos hacer el diagnóstico, y después los otros marcadores, que son los marcadores inmunológicos, sobre todo descartar autoinmunes como el lupus y las que son las postinfecciosas, las policentrocóticas. Entonces acá este es un cuadrito comparativo entre lo que es síndrome nefrítico y nefrótico, si bien todavía no vimos nefrótico, pero hay algunas diferencias, porque este se produce porque hay una inflamación endocapilar severa en la estructura de la membrana basal, que veíamos que estaba relacionada con los depósitos de los inmunocomplejos. Mientras que acá, en el síndrome nefrótico, lo que se produce es una alteración de los podocitos, que eso es lo que abren sus poros en la hendidura que tiene y permiten el pasaje de todas las macromoléculas. En el sedimento hay mucha diferencia, porque el síndrome nefrítico tenemos, lo que dijimos, la hematuria, que es glomerular, los cilindros, y puede tener también leucocituria, sin que sea una infección urinaria, que esa es otra cosa. Cuando yo tengo un sedimento que tiene hematuria y leucocituria, o la hematuria sola también puede ser una infección urinaria, entonces ahí también tendría que pedir un neurocultivo. Bueno, la clínica, que tenemos la hipertensión, la oliguria, los edemas, y la proteinuria, que en general no es mayor, por definición tiene que ser menor de 3,5 gramos. En el síndrome nefrítico tenemos un sedimento que puede tener cilindros grasos o cuerpos ovales grasos por el pasaje de los lípidos a la orina, pero no voy a tener ni hematuria ni cilindros hemáticos. La clínica va a estar relacionada más con la sobrecarga, ¿no? Puede llegar a tener hipertensión también por la sobrecarga que tiene, pero tiene mucho más edema, la dislipemia, un alto riesgo a trombosis, y la proteinuria que va a ser mayor a 3,5 y también va a tener hipoalbuminemia. Pues estos son los dos síndromes clínicos que en general engloban a todas las patologías glomerulares, primarias y secundarias, que es lo que la idea que tengan un pantallazo general. ¿Y ese es todo? Sí. Bueno, hasta ahí llegamos.